Muy buenas tardes, mi nombre es José Alfredo Díaz Escobar. Yo en este momento estoy vinculado con la Universidad Nacional de Colombia y voy a presentar unos avances sobre una investigación que estamos realizando, pero en este momento pues los avances los voy a presentar solamente su servidor. Vamos a hablar sobre el pensamiento estadístico, la importancia de poder aprender estadística para poder interactuar de una manera muy crítica dentro de nuestra sociedad. Vamos a hablar y vamos a trabajar. Primero vamos a mostrar una introducción, algunas definiciones y algunos ejemplos donde el pensamiento estadístico no se usó de forma adecuada. Tenemos que resaltar en primera instancia lo que en un momento Samuel Wilks, en 1951, hace más de 75 años, podemos decirlo, profetizó, al tal punto que se atrevió a decir que tener un pensamiento estadístico era tan importante como saber leer y escribir. Y hoy nos estamos dando cuenta, tanto los docentes como las personas que trabajan en diferentes áreas o en diferentes empresas, se están dando cuenta de la importancia de poder tener un pensamiento estadístico. Realmente Samuel Lewis parafraseó fue a Herbert Wells, que dentro de su libro de la humanidad de información trató de decir algo muy similar. Eso se ve reflejado cuando nosotros vemos de que la humanidad a lo largo de sus avances, de su evolución, ha tenido diferentes momentos de industrialización, pero una de las que nosotros hemos podido vivir muy de manera particular ha sido la industrialización 3.0, la 4 y la 5. Sin embargo, la industria 4.0 hace que haya esa explosión de que las personas vean la mayor necesidad de aprender estadística. ¿Por qué? Porque conceptos como machine learning, big data, inteligencia artificial, poder entender qué es un procesamiento en la nube, hace que muchas personas se vean en la necesidad y de ver la importancia de aprender estadística. Aún más cuando ya estamos hablando de la industria 5.0, donde nosotros los seres humanos vamos a trabajar de manera muy directa con las máquinas. Entonces es necesario poder saber y ser crítico de lo que hacen las máquinas, pero también de la cantidad de datos que nosotros generamos día a día. Mallows es uno de los primeros referentes, no necesariamente es el único, pero es uno de los primeros referentes que habla de que el pensamiento estadístico hace referencia a esa relación de tener los datos, pero poderlo llevar a problemas muy reales, a problemas del mundo real, donde es importante siempre tener claro la variabilidad y la incertidumbre. Otros no la variabilidad y la incertidumbre siempre están ahí con el problema. Porque Maulos es muy claro y manifiesta de que esa importancia no se puede desligar. La variabilidad y la incertidumbre dentro de los problemas en el mundo real no se pueden desligar. Que hay que pasar de esos problemas determinísticos a trabajar problemas donde la variabilidad y la incertidumbre sean continuos. Sin embargo, Will y Factions, ellos trabajan 4 dimensiones. De las 4 dimensiones que ellos trabajan, nosotros vamos a hacer énfasis en la dimensión número 2 específicamente. Hacemos énfasis en la dimensión 2 específicamente. ¿Por qué? Porque ellos ahí hablan de tipos generales de pensamientos. Hablan de lo estratégico, el explicativo, las técnicas de aplicación. Pero también hablan del fundamento típico a pasar a un pensamiento estadístico, donde ellos manifiestan que es importante reconocer la necesidad de los datos. Poder reconocer la necesidad de los datos hace que las personas entendamos de que todos los días producimos datos y que esos datos que producimos son necesarios analizarlos. Pero no solamente tenerlos es suficiente, lo suficiente es analizarlo y poder obtener buenas conclusiones. Por ende, ellos dicen que hay que tener muy claro cómo se considera la variación. Hay que tener en cuenta la variación. Pero también hay que aprender a razonar con los modelos, que eso es lo que hoy en día se ha colocado de moda, donde muchas personas hablan de los diferentes modelos, pero cuando tú vas y le dices, ¿y cómo funciona el modelo? Ahí ya tienen ciertas dificultades, porque no tienen la competencia de poder explicar detalladamente cómo funciona el modelo. Y obviamente ser capaces de integrar todo un contexto,
porque los datos por sí solos no te cuentan una historia, pero siempre ellos traen una historia por detrás, y esa es la que nosotros tenemos que ser capaces de contar y llevar a que personas puedan darse cuenta de lo que hay detrás de ellos. Luego, Gall, en el 2002, ya habla de la alfabetización estadística, donde manifiesta de que todas las personas deberían de tener la competencia de poder ser críticos ante la información estadística, poder evaluar diferentes argumentos que tengan información estadística o dentro de los diferentes fenómenos estocásticos. Eso debería ser una capacidad que debería ser inherente a todos los seres humanos para evitar la manipulación. Luego, Benzies y Garfield ya no manejan solamente un concepto, sino que manejan la alfabetización estadística de Gall y manejan el razonamiento estadístico, donde ellos dicen de que razonar estadísticamente implica poder tener o hacer una conexión entre los datos que producimos, los conceptos o los contenidos estadísticos y el azar, o dicho en otras palabras, y la incertidumbre y la variabilidad. Por ende, si hablamos de un sentido, ellos acá ya comienzan a hablar de darle un sentido a la información. ¿Para qué? Para poder obtener buenas conclusiones. Unas conclusiones que nos lleven a nosotros a ser mucho más prácticos. Y luego dicen, claro, pero cuando hablamos de pensamiento estadístico, eso nos va a implicar entender por qué y cómo se ejecutan los diferentes estudios estadísticos. ¿Por qué utilizamos estadística en diferentes momentos? Comprender que la variabilidad, la incertidumbre son omnipresentes y que siempre vamos a convivir con ellos y que hay que entenderlas para poder saber o tener muy buenas conclusiones. Para dos autores, español y otro colombiano, como son Beat y Greenman, ellos dicen de que cuando uno aprende estadística, realmente lo que está haciendo es desarrollar el pensamiento estadístico a largo plazo. Y eso es clave para los docentes, poder fomentar el aprender el pensamiento estadístico. No solamente enseñar fórmulas, aprender fórmulas, no, sino que podamos ser capaces de que nuestros estudiantes puedan profundizar y desarrollar ciertas competencias en la forma de pensar. Nosotros vemos que Warren y Virgen hablan de 7 ideas fundamentales, como son los datos. Los datos siempre tienen una historia que contar. No son valores por sí, tienen un contexto. La omnipresencia de la dispersión, de la variabilidad, siempre hay que tenerla en cuenta. Es necesario entender cuáles son las nociones y las tendencias que nosotros trabajamos como tal. Aprender a representar muy bien a través de gráficos o de otro tipo de representaciones que manejamos. Y saber relacionar, tener los modelos, pero también entenderlos, no solamente aplicarlos, sino entender cómo funcionan matemáticamente esos modelos. Y saber de que la probabilidad es fundamental para poder desarrollar una buena estadística. Y comprender la minucia del muestreo y la inferencia estadística. Batanero ya habla de un sentido estadístico. Batanero habla de un sentido estadístico cuando toma de las ideas fundamentales de los autores anteriores y le suma la cultura estadística, porque así como hay una cultura, digámoslo así, en cultura matemática, también debe existir una cultura estadística, y ya le suma el pensamiento y el razonamiento estadístico de los otros autores que he mencionado anteriormente. A eso se le llama un sentido estadístico, y es mucho más grande, es mucho más global, porque enmarca diferentes conceptos, digamos, diferentes macroconceptos que hacen que llevarlos al aula permitan de que aprender estadística sea mucho más divertido. Finalmente, es importante este gran artículo de Tong, que donde dice que la inferencia estadística posibilita una mala ciencia. Aplicar inferencia estadística por sí solo, eso posibilita una mala ciencia. Pero cuando aplicamos estadística, cuando aplicamos el pensamiento estadístico, eso posibilita una buena ciencia. Entonces es importante hacer la diferencia. Pensar estadísticamente es diferente a utilizar estadística descriptiva, a utilizar estadística inferencial, algunos modelos no. Pensar estadísticamente va mucho más allá, porque como entendemos desde el problema, cómo está funcionando el problema hasta que obtenemos unas buenas conclusiones. Entonces traigo unos ejemplos de cómo diariamente nos tratan de manipular cuando no tenemos muy claro
las circunstancias que nos están rodeando. Esta revista habla de los divorcios en Colombia, se redujeron el titular a la mitad en el 2020, pero separaciones físicas no se han podido. Si vamos y exploramos el artículo, ahí nos vamos a dar cuenta cómo ellos manipulan de una forma muy grosera, porque comparan solamente 2 años. Y todos recordamos de que en el año 2020 fue lamentablemente pues es el hecho de la pandemia que nos hizo el que muchas cosas de nuestra vida cambiaran. Y ellos no hacen una comparación como deberían ser. Si hubieran sido un poquito más serios, hubiesen sido capaces de tomar los datos de por lo menos 3 años anteriores y analizar las tendencias. Y al obviamente comparar 9 meses contra un año, contra 3 meses atípicos, pues claro que los resultados iban a ser evidentes y iban a cambiar. Entonces es una mala praxis, es una mala práctica que hoy en día purula en los medios de comunicación. Otra situación se vio también en otro medio como tal, donde están mostrando un gráfico donde supuestamente no hay un aumento. Pero si nosotros construimos bien la gráfica, nos vamos a dar cuenta de que sí hay un aumento. Sí hay un aumento. Pero si solamente nos quedamos con los que ellos presentaron originalmente, vamos a ver de que supuestamente no había un aumento de la evolución de los casos de COVID. Y eso es una manipulación burda, que ahí es donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado y ser capaces de reconocerlo fácilmente. Aquí aún fue peor la manipulación. ¿Por qué? Porque ellos, para muy bien, colocan el 8,4 y lo colocan mucho más arriba que muy mal, que tiene el 52,5%. Eso no es posible, eso no puede ser. Pero lo presentaron en las redes sociales, lo presentaron en sus portales. Y eso es algo que una persona que sabe, que tenga un pensamiento estadístico, inmediatamente se va a dar cuenta de la vil manipulación que están teniendo. En este caso, también pasa lo mismo. ¿Cómo para una candidata ya termino, como para una candidata sí hay un cambio, pero para el otro candidato no? En este caso ocurrió lo mismo, son casos recientes. Noviembre debería estar primero y luego febrero, pero la manipulación que hace el noticiero es llevar a que la persona mire y se quede siempre con noviembre que está al final. Y por último aquí, tweet de un expresidente también compara 8 años contra 2, cuando la comparación debió hacerla a través de las líneas o específicamente a través de un diagrama de barras específico. Esto es una investigación que estamos llevando a cabo con el fin de poder demostrar de que nos están manipulando diariamente. Muchas gracias.